Buenos días, alumnos. En la clase de hoy día vamos a realizar el resumen de los tres videos anteriores. Así que en este resumen vamos a realizar también la corrección de las actividades de los tres videos. Así que vamos a comenzar con el primer video, donde se pedía marcar usando lápices de colores los términos que sean semejantes. Veamos el primer ejercicio. Acá se ha destacado de color amarillo los términos semejantes que tienen XY y se ha marcado de color verde los términos semejantes que tienen y. Por un lado, el 3xy es semejante con menos x menos 1xy y es semejante con 12xy. Por otro lado, se tiene que el 7y positivo es semejante con menos 8y. En el segundo ejercicio, el a cubo se ha destacado de color amarillo, todos aquellos términos semejantes. Y los valores numéricos, por otro lado, se han destacado de color verde. El menos 4a cubo es semejante con 9a cubo y es semejante con el 26a cubo. Por otro lado, se tiene que el menos 12 es semejante con el 45. En el tercer ejercicio, se tiene de color amarillo los términos semejantes que tienen mn, donde se tiene acá es que el 5mn es semejante con 1mn. Por otro lado, se tiene que el 3m es semejante con menos 6m y es semejante con 12m. Y por otro lado, se tiene que el menos 8n es semejante con el menos 9m. En el penúltimo ejercicio, se ha destacado de color amarillo los términos semejantes que tienen x y a la cuarta. El 5x y a la cuarta es semejante con menos 3x y a la cuarta. Por otro lado, los valores numéricos son términos semejantes que se han destacado de color verde. Aquí se tiene el 15 con el menos 24. Y el último ejercicio se tienen que solamente los valores numéricos son términos semejantes. Los demás no son términos semejantes debido a que tienen exponentes distintos o bien en alguna parte el factor literal no son iguales. El 23 es semejante con el 17 y es semejante con el menos 35. Vamos a pasar ahora a la corrección del segundo video, donde ahí se pedían reducir términos semejantes. Es decir, aquí se tiene que sumar o restar dependiendo de la regla de los signos. En el primer ejercicio se tiene que, por un lado, operar los términos semejantes con X y por otro lado se operan los términos semejantes con Y. Con la X, signos iguales se suman, 5 conserva el signo positivo y también mantenemos el factor literal. En cuanto a los Y, tenemos que positivo o negativo, signos distintos se restan, conserva el signo del número mayor, positivo, y el factor literal también se mantiene. En el segundo ejercicio se tienen que operar los términos semejantes que tienen M, signos iguales se suman, conserva el signo positivo en este caso, y también mantenemos el factor literal que es la M. Y por otro lado, se tiene que operar la CN. Si operamos el 17 negativo con el 8 negativo, signo distinto se resta. La resta me da menos 9 y ese menos 9 se opera con el menos 2. Signos iguales se suman, conserva el signo negativo en este caso. Menos 11 y conservamos también el factor literal que es la N. En el tercer ejercicio operamos los términos semejantes que tienen X, signos iguales se suman, 7, conservamos el signo positivo y también mantenemos el factor literal X. Por otro lado, operamos también los términos semejantes que tienen X cuadrado, signos iguales se suman, conservamos el signo positivo en este caso, 8x al cuadrado. Y el término que tiene Y se mantiene ya que no hay más términos semejantes, más 6y. En el penúltimo ejercicio operamos los términos que son semejantes de color amarillo. Signos iguales se suma, conservamos el signo positivo, 9a. Y los términos que están de color verde, A, B cubo son semejantes, uno es negativo, otro es positivo. Signos distintos se resta, conserva el signo del mayor, más 6a B cubo. Mantenemos el factor literal. Y también se mantiene el último término ya que no es semejante con ninguno, más 3b.
Y el último ejercicio, operamos entonces por un lado los términos semejantes que tienen AB y por otro lado los términos semejantes que tienen B. En cuanto a las AB, signos distintos se resta, conserva el signo del número mayor, negativo, menos 2AB. En cuanto a los términos que tienen B, positivo o negativo, signos distintos se resta, conserva el signo del número mayor, menos 3B en este caso. Vamos a pasar ahora al tercer video, donde también había que aquí reducir términos semejantes, pero se pedía calcular el perímetro. Y en el perímetro es la suma de todos los lados de cada figura. En el caso de la primera figura, la letra A, se tienen que sumar 3Q más 3Q más 2P cuadrado más 2P cuadrado más 1P cuadrado. Bueno, los términos semejantes que tienen Q se suman, 3 más 3, 6, y se mantiene la Q. En cuanto a los términos semejantes que tienen P cuadrado, sumamos 2 más 2, 4 y más 1 son 5. Mantenemos el factor literal que es P cuadrado. Vamos a pasar a la siguiente figura, donde hay un polígono de 5 lados que no es de 6 lados que no es hexágono. Acá, para calcular el perímetro, tenemos que sumar todos los lados también. Aquí no importa por qué orden comencemos, se ha comenzado acá, se comenzó con 3m cuadrado, el opuesto más un m cuadrado, más 2mn, más 2mn, más un mn cuadrado y más un tercio mn cuadrado. Ya, operando los términos semejantes, tenemos que, por un lado, se tienen términos semejantes con m cuadrado. 3 más 1 son 4, 4m cuadrado. Por otro lado, se tienen que los términos semejantes mn. 2 más 2 son 4mn. Y aquí tenemos que operar 1 positivo con un tercio. Podemos hacerlo de manera reducida, muy similar a las fracciones mixtas. Podemos multiplicar este 3, el denominador, con este 1 que está acá. 3 por 1 son 3. Y le sumo el numerador, más 1, son 4. Y mantenemos el denominador que es 3. ¿Ya? Como los dos son positivos, sigue siendo positivo. Y el mn cuadrado se mantiene. Es una manera rápida de operar una fracción y un número entero. Solo bajo esas condiciones se puede realizar lo mismo que una fracción mixta. Repito, un número entero con una fracción puede hacer lo mismo que una fracción mixta. Ya, continuando con los ejercicios del tercer video, acá hay que calcular el perímetro de esta figura y tenemos que ver los lados de toda la figura, es decir, la suma de los lados de todo el contorno, no lo que está en el interior. ¿Ya? A ver, podemos saber cuánto mide este segmento, porque mide lo mismo que su lado opuesto, una B. ¿Ya? Ese segmento es una B. También podemos saber cuánto mide este segmento de acá, mide lo mismo que su opuesto, un A cuadrado. Y debemos determinar este segmento que está acá, que no se obtiene de manera inmediata. Hay que hacer traslaciones, hay que ir viendo lados opuestos para obtener este segmento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, se tiene que todo este segmento completo es 2AB. Por lo tanto, su lado opuesto también es 2AB. ¿Ya? Una parte de él, la parte de arribita, mide lo mismo que su opuesto, una B. Si este segmento es una B, ¿cuánto me falta para llegar a 2AB? Tengo una B, me faltaría una B, ya que una B más una B suman en total 2AB. ¿Ya? Así que este segmento que se debía obtener mide un AB. Sabiendo eso, entonces podemos ya sumar todos los lados. Se tiene 2AB, ahí está. Una cuadrado, ahí está. Una B, ahí está. Una B, ahí lo tenemos. Una B, ahí está. Eso de ahí también lo acabamos de obtener. Una B, ahí está. Acá se tiene una cuadrado, estaría ahí.
Y por último este segmento de acá, que es 2AB. Ya lo habíamos mencionado en todo caso. Operamos entonces 1 al cuadrado más 1 al cuadrado suman 2 al cuadrado. Sumamos todos los segmentos que tienen AB. Tenemos 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4 y 4, 5, 6. Serían 6 AB. Sería el perímetro de esa figura. Y por último, en esta figura que es un cuadrilátero, tiene 4 lados, determinando el perímetro, sumando todos los lados. Bueno, aquí escribimos en orden, reuniendo los términos semejantes, se escribieron los lados de ese polígono. Y operando, se tienen que los dos primeros son semejantes, un x cubo y más 4x cubo y. 1 más 4 son 5 y se mantiene el factor literal x cubo y. Por otro lado, se tienen que esos términos son semejantes. 1 más 3 son 4 y se mantiene el factor literal x y cuadrado. Bueno, y el tercer ítem de la tercera actividad, aquí se pedía calcular el perímetro de las figuras de colores. Primero se pedía calcular el perímetro de la figura verde. Ya aquí se tiene que, este segmento es P, su opuesto, el de acá abajo, también es P. Este segmento que está aquí, S, mide N, ya que su opuesto mide N. Si ese segmento mide N, su opuesto, el que está acá, también mide N. Este segmento que está acá mide lo mismo que su opuesto, N. Y este otro opuesto también mide N. Entonces ahí ya se tiene todo el contorno de la figura de color verde. P más P más N más N más N y más N. Sumando un P más un P son 2P y 1 más 1 más 1 más 1 son 4 y se mantiene el N. Vamos a calcular el perímetro de la figura anaranjada ahora. Aquí en esta figura tenemos que obtener todos los lados del contorno de la figura de color naranjo. Se tiene un M, el del lado opuesto, el que está acá abajo, también mide M. Este segmento de aquí mide N, su opuesto, el que está acá abajo, también mide N. Ese segmento que está ahí mide N, su opuesto, el que está acá al otro lado, también mide N. Este segmento que está aquí mide N, debido a eso, el opuesto que está acá mide también N. Entonces, sabiendo todo el contorno de esa figura de color naranjo, no lo que está en el interior, solamente la silueta, entonces escribimos todo eso. M más N más M más 6 veces N. Reduciendo términos semejantes, entonces nos queda 2M más 6N. Y por último, obtenemos el perímetro de la figura de color amarillo, donde se tiene acá ese segmento mide M, debido a eso. El segmento opuesto también mide M. Este segmento de acá mide M y su opuesto, el que está acá al otro lado, también mide M. Este segmento mide P, debido a eso. Su opuesto, el que está acá, también mide P. Este segmento de acá mide N, debido a eso. El que está bajito también mide N. Sabiendo entonces todo el contorno de la figura, escribimos el perímetro, lo tenemos acá, y reducimos términos semejantes. 1, 2, 3, 4M, 1, 2, 3, 4N, y 1 más 1 son 2P. Bueno, eso serían todas las actividades de los 3 videos en el que se ha hecho la corrección y en base a eso entonces se va a hacer la evaluación la próxima semana. Recuerden repasar y si tienen consulta ustedes ya saben dónde enviarme las preguntas para que puedan hacer la evaluación. Tienen que estudiar nomás para que les vaya bien. Será hasta una próxima.